La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres impulsa la creación de sindicatos de trabajadores por ramas. En junio de este 2024 presentaron este proyecto de ley junto con el Frente de los Trabajadores ante la Asamblea Nacional para que mediante reformas al Código de Trabajo se incorpore, pero nos preguntamos qué son los sindicatos de trabajadores por ramas y qué busca este modelo de organización sindical. Es lo que justamente conversamos con Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sociales Libres. Precisamente ahí le dejo planteada la pregunta que le hicimos en la introducción. Bienvenida, mi querida Marcela. Buenos días, un gusto saludarle a usted y a toda la gente de Manabí. Espero que estén en una condición climática hermosa. Y del país siempre. Entero en general, mi querida Marcela. Sí. Estimada, efectivamente la CEORS presentó un proyecto de ley sobre sindicalismo por rama. Este proyecto de ley plantea que es necesario la garantía hacia las libertades sindicales de todos los trabajadores y trabajadoras del Ecuador. Tenemos un grave problema en el Ecuador. El Ecuador pertenece, es signatario de la Organización Internacional del Trabajo, que es un órgano tripartito, es un órgano de Naciones Unidas de carácter tripartito, donde se abordan los problemas del mundo del trabajo. El Ecuador durante 28 veces ha estado observado en estos últimos tiempos, durante 28 veces ha estado observado por la Comisión de Expertos de la OIT, pero también ha sido abordado el caso en la Comisión de Aplicación de Normas. Esta Comisión de Aplicación de Normas observa, se reúne cada año y trata los casos más peligrosos, los casos más complicados. El Ecuador ha estado en estos últimos 10 años, durante 4 años en la Comisión de Aplicación de Normas, observado y tratado precisamente por esta instancia como uno de los peores países para los trabajadores. ¿Y en qué consisten estas 28 ocasiones que ha sido observado el Ecuador por la OIT? Efectivamente, ha sido observado por la inaplicación, porque no se está aplicando el convenio 87, que tiene que ver con la libertad sindical. ¿Qué es lo que plantea tanto la Comisión de Aplicación de Normas como la Comisión de Expertos? Lo que plantea es que el Ecuador tiene un número excesivo de trabajadores para conformar sindicatos. El número de trabajadores para conformar sindicatos es de 30 trabajadores. Ahora, el problema es que en el Ecuador el 93% de las unidades productivas del país, ¿sí? El 93% están ubicadas en las pequeñas y microempresas, que no llegan a tener 10 trabajadores. Si un sindicato se conforma con 30 trabajadores, esos trabajadores que trabajan en las pequeñas y microempresas no tienen acceso a la libertad sindical. Otro problema es que en el Ecuador se impide el registro de la sindicalización por rama, de la sindicalización sectorial y de la negociación colectiva, ¿no es cierto? Entonces, este es otro requerimiento de la Organización Internacional del Trabajo, que se registre a las organizaciones por rama de trabajo, pero también que se permita la negociación colectiva de estas organizaciones. ¿El Ministerio de Trabajo permite o no permite el registro de las sindicalizaciones por rama o hay que hacer alguna reforma en el Código de Trabajo y es por esta razón que han presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional? El Código de Trabajo no impide explícitamente el registro de organizaciones por rama de trabajo. Sin embargo, la práctica del Ministerio de Trabajo ha sido no registrar organizaciones por rama de trabajo. Hemos logrado registrar 2 organizaciones, pero a través de una presión precisamente de la Organización Internacional del Trabajo y después de una serie de mecanismos nacionales de judicialización de esas resoluciones. Entonces nosotros creemos que esto no es dable, que esto no debe seguir siendo así, que la libertad sindical es un derecho fundamental en el mundo del trabajo y por lo tanto presentamos este proyecto de ley para garantizar la libertad sindical que implica la contratación colectiva y la sindicalización por rama de trabajo y la reducción del número de trabajadores para constituir un sindicato. Nosotros pretendemos que con esta norma se le obligue al Ministerio a registrar a este tipo de organizaciones y se permita el fortalecimiento de la organización sindical en el Ecuador. Tenemos otros problemas también en el Ecuador con respecto a los trabajadores. Uno de ellos es la falta de inspección laboral.
Asimismo, un informe producido en el 2023 por la Organización Internacional del Trabajo observa que en el Ecuador no hay inspección laboral, que no hay material. Pero eso meramente le corresponde al Ministerio de Trabajo, Marcela. Exactamente. Entonces, este problema de falta de inspección laboral, de un Ministerio de Trabajo débil que no tutela y que no garantiza derechos, de ministros que consecutivamente se suceden y que incumplen la normativa laboral, hace que sea una necesidad urgente contar con organizaciones sindicales que protejan los derechos de los trabajadores en los puestos de trabajo. Hagamos una diferenciación, Marcela, en qué consiste un sindicato convencional frente a lo que están ustedes planteando y que tiene el apoyo de la OIT y que también se han hecho varias observaciones por el incumplimiento del registro de organizaciones sindicales por rama. ¿Cuál es la diferencia entre el sindicato convencional con el sindicato por rama? El sindicato que tenemos en este momento en el Ecuador es un sindicato por empresa o por institución. Y como le digo, el sindicato por empresa en este momento no pueden registrarse sindicatos por empresa precisamente porque las empresas tienen un reducido número de trabajadores. Decíamos, el 93% de unidades productivas de empresas, de microempresas, están ubicadas precisamente en el sector de las MIPYMES, de las pequeñas y de las microempresas. Por lo tanto, estos trabajadores no pueden sindicalizarse. Ese es el mayor obstáculo. Además que hay una práctica antisindical del Ministerio de Trabajo. Pero eso fue con la nueva Constitución, le pregunto, que se intentó o se debilitó a los sindicatos, porque en la época de los 80 hasta casi los 2000, los sindicatos de los trabajadores tenían bastante presencia y fortaleza para defender y reclamar sus derechos. A partir de la nueva Constitución, como que los neutralizaron, es más, los debilitaron. Tenemos varios momentos de debilitamiento de la organización sindical. El primer momento fue en el 92 con la implementación de la Ley 133. Esta Ley 133 abrió las puertas a la tercerización laboral, a la maquila, pero además incrementó el número de trabajadores para constituir un sindicato. Sí, esta política que fue de carácter neoliberal, que fue implementada por el gobierno de Borja, asestó un duro golpe a la organización sindical. Otro momento de debilidad fue precisamente con la implementación de la reforma política ocurrida en el 2008. Recordarán que en esta reforma política se planteaba la no sindicalización de los trabajadores del sector público. Se dividió, en la Constitución se dividió a trabajadores del sector público en obreros y servidores públicos. Los servidores públicos amparados o registrados en la LOCEP y los obreros en el Código de Trabajo. Estos últimos tienen posibilidad de sindicalizarse, los trabajadores que son denominados servidores públicos no. Además, se inició una campaña de desprestigio de la organización sindical. En ese momento se dividió también a la organización sindical. Eso ha sido una tarea de todos los gobiernos de turno: la división, la cooptación, la criminalización, la deslegitimación de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí, efectivamente ha habido varios momentos de golpes al movimiento sindical que han terminado debilitando la organización, pero esa debilidad de la organización ha tenido serias repercusiones en el mundo del trabajo. Ahora tenemos un ministerio que no es garante de derechos, que no tutela derechos. Tenemos trabajadores informales que están ubicados en un 71% de la población económicamente activa, y que probablemente esos trabajadores estén en relaciones de trabajo camufladas y que evaden derechos laborales. El caso Furukawa es uno de los casos más graves en el Ecuador. Se descubre en el 2018 que hay esclavitud laboral moderna en el Ecuador en el sector del abacá, en este sector agroindustrial que produce abacá. Estos trabajadores denunciaron superexplotación laboral. Un juez determina que ahí hay esclavitud laboral moderna y obviamente ahorita está siendo judicializado, está en la Corte Constitucional precisamente para medidas de reparación. Eso ocurre cuando no hay... Efectivamente, ese que usted menciona es un caso insigne en nuestro país. Pero nuevamente volviendo al antes y al ahora, en otros momentos,
los sindicatos de los trabajadores eran una especie de irreverencia que inclusive paralizaban la actividad de alguna empresa y posteriormente se los vino debilitando con algunas incorporaciones de leyes en el tiempo. Sin embargo, ¿cómo buscar ese equilibrio para que los sindicatos, en conjunto con los ejecutivos de alguna empresa o los patronos, puedan buscar ese equilibrio para que funcione el sindicalismo, pero también que se pueda ejercer la actividad laboral sin ningún inconveniente? Porque eso ha pasado en algunos de los momentos. Probablemente esa es parte fundamental para neutralizar algunos sindicatos y que no se cumplan estas observaciones que hizo la OIT en estos instantes. Fíjese que esa es una percepción de empresarios que quieren evadir derechos, de empresarios superexplotadores laborales y que probablemente estén vinculados con prácticas de evasión de derechos laborales, que no les afilien al seguro y que no quieran que ni la inspección del trabajo ni los sindicatos puedan ingresar precisamente en ese tipo de negocio que tienen, que es un negocio que va de derechos laborales. Pero efectivamente los sindicatos, por eso nosotros estamos planteando un proyecto de ley que plantea la sindicalización y la negociación colectiva por rama de trabajo. La negociación colectiva es el mecanismo eficaz que nos permite ponernos de acuerdo a empleadores y a trabajadores en pos de un objetivo común. Necesitamos empresas fuertes, pero esas empresas fuertes no pueden ganar recursos en detrimento y basada en la esclavitud laboral moderna. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es posible ponernos de acuerdo, nosotros promovemos el diálogo social, por eso estamos planteando que la ley incorpore negociación colectiva por rama de trabajo. Entonces necesitamos sentarnos a dialogar entre empleadores y trabajadores para mejorar las condiciones. Esa es la palabra clave, dialogar. El diálogo es lo más importante. Usted tiene, Marcela, indicadores para un poco evidenciar si existen violaciones actualmente de los derechos de los trabajadores, para hacer una especie de analogía entre otros tiempos y en la actualidad. Sí, en este momento el Ecuador tiene un 3% de trabajadores vinculados a una organización sindical de la PEA. De los 8.500.000 trabajadores aproximadamente que tiene el Ecuador de población económicamente activa, solamente el 3.5% tiene acceso a organización sindical y solamente el 1% tiene acceso a contratación colectiva. Esto da cuenta de la violación permanente de los derechos laborales. Permanentemente están trasladando a los trabajadores formales, a los trabajadores que tienen contratos indefinidos, a tipos de contrato precarios que contempla la ley, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, que no ha sido derogada y que fue emitida en un momento de emergencia de salud, de aislamiento social, que afectaba los derechos laborales y los derechos sindicales, que flexibilizaba las relaciones de trabajo. Este tipo de normativa ha venido permanentemente deteriorando las condiciones de trabajo, de vida. Y como decíamos, un Ecuador que antes tenía un 45% de informalidad, ahora avanza a un 71%. Durante la implementación de las políticas neoliberales desde los años 90 hasta el momento se ha incrementado la informalidad, la pobreza, la precarización del trabajo. Y para cumplir con los indicadores que no sea ese 3%, sino que sea el porcentaje adecuado, ¿a cuánto se debe llegar para cumplir efectivamente con lo que establecen las normas no nacionales, sino internacionales? En Estados Unidos, la sindicalización en algunos países noruegos, Noruega, Finlandia, Países Bajos, llega al 90% de trabajadores de la PEA vinculados a un sindicato. La relación de trabajo es ahí a través de la negociación colectiva. Son los contratos colectivos los que definen condiciones laborales, condiciones salariales, mejora de la productividad y mejora también de los derechos de los trabajadores. Acá en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, llega entre el 30 al 40% de trabajadores vinculados a la organización sindical. Nosotros creemos que es indispensable que la mayor parte de trabajadores tengan un sindicato,
Como dicen algunos empleadores, es preferible tener un sindicato con el que uno se siente y dialoga que empezar a dialogar con un trabajador a la vez. Por lo tanto, también implica una mejora de las relaciones laborales. En efecto, una última inquietud. ¿En qué instancia está el proyecto de ley que ustedes presentaron ante la Asamblea Nacional para que existan reformas al Código de Trabajo y puedan haber mejores relaciones entre la organización sindical o de trabajadores? Creo que en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional. Así es, está en la Comisión del Trabajo, está siendo debatida en este momento, están haciendo observaciones los asambleístas, sus asesores, están recibiendo comparecencias tanto de trabajadores como de empleadores y también de la ministra de Gobierno. Nosotros lamentamos las expresiones, son expresiones inauditas de la ministra de Trabajo planteando que la sindicalización es vandalismo jurídico. Eso es gravísimo. Y viniendo de una exfuncionaria, jueza de lo laboral, es aún más grave, porque se puede perdonar cuando los ministros de trabajo son arquitectos, son ingenieros, es gente que pertenece al sector empresarial. Pero viniendo de una persona que es jueza, que fue jueza de lo laboral, que sabe de legislación laboral, calificar una norma laboral y sobre todo una norma convencional, porque viene de convenciones de la OIT, del convenio 87, calificarlo como vandalismo jurídico realmente nos asombra y da cuenta de la situación en la que está el Ministerio de Trabajo en este momento y de la falta de conocimiento de la normativa internacional del trabajo, de la falta de voluntad política del gobierno de turno de implementar un programa, una hoja de ruta para la implementación de los derechos fundamentales en el trabajo. Perfecto, muchas gracias mi querida Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, por conversar con Noticias Sonomar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con muchísima más información.